Bom, então, como havia dito anteriormente, né, novamente aí, sejam muito bem-vindos. A gente está com presença aí de vários países, né, tanto do Brasil, mas também gente do México, do Chile, da Argentina, Portugal, dentre tantos outros. Então, a gente queria aqui transmitir o nosso agradecimento aí pelo interesse, né, e pela participação aí no evento de hoje, tá? Que será uma conversa com o Ricardo Gonzalez, acho que a maioria já conhece, autor do livro O Portal Cósmico de Orion, que a gente publicou agora recentemente na língua portuguesa, aqui no Brasil, né, mas com distribuição no mundo inteiro. Então, a gente queria aí, agradecer a todos aí, novamente, essa participação. Deixa eu só liberar aqui as duas últimas pessoas aqui que vão entrar. Agora a gente chegou no quórum de 100, então acho que não entra mais ninguém. A gente pode agora efetivamente começar, né? Bom, antes de passar a palavra para o Ricardo, até para ele poder compartilhar um pouco dessa experiência, né? Eu não sei quanto de vocês já leram o livro, né? Mas é uma experiência extremamente rica, ao nosso ver, bastante relevante, né? E a gente, antes de então iniciar essa conversa com ele, eu gostaria de pedir 2 a 3 minutos para vocês, somente para apresentar a Tesseracto, né? Apresentar a editora. A Tesseracto que surge, né? com a ideia, com o norte, né? De publicar trabalhos tanto nacionais, de autores nacionais, quanto de autores internacionais, né? E o formato das obras estão sendo publicadas, podem ser publicadas tanto no formato digital quanto no formato também impresso, né? E a gente tem usado uma rede de distribuição para distribuir, né, esses trabalhos no mundo inteiro, né? E, bom, em relação ao conteúdo, né, o que a gente tem buscado na Tesseracto é publicar conteúdos de qualidade, né, conteúdos que são, ao nosso ver, relevantes nas mais diversas áreas do saber, né, e conteúdos que não somente reforçam a maneira como a gente pensa como humanidade hoje, mas talvez conteúdos que nos levam a pensar além dos nossos paradigmas, além das nossas crenças atuais. Então, nesse norte, a gente procura trabalhar e publicar, né, livros que podem gerar, né, uma ampliação do nosso olhar, né, para as diversas temáticas do viver e também das áreas do saber, tá? Bom, visando também, né, ter uma qualidade alta nos trabalhos publicados, acho que é importante a gente compartilhar com vocês, né, que a Tesseracto hoje conta com um conselho editorial que é composto por pessoas de diversas áreas do saber, né, com especializações, né, em diversas áreas do saber, e que são pessoas que contribuem diretamente e indiretamente bastante para que a gente leve conteúdos de alta qualidade para o leitor. Então, acho que isso é muito importante a gente reforçar, e eu queria até aproveitar a presença de uma das pessoas que compõem esse conselho editorial, que é a Márcia Fusaro, né, que além de uma amiga, ela tem uma contribuição direta, né, na formação da Tesseracto e também na construção, né, do trabalho que a gente vem fazendo na editora. Então, eu queria aqui aproveitar que a gente está fazendo esse evento, agradecê-la também aqui, né, diante de todos, além de outras pessoas também que compõem esse conselho, como a Ana, né, e que tanto tem contribuído para o trabalho da editora, né? Bom, dito isso, né, e retomando um pouco sobre a questão da editora, a gente tem publicado, então, obras na área de educação, né, e quando a gente fala educação no sentido mais amplo, não somente a educação dentro das escolas ou dentro né, dos locais de ensino, mas também no sentido mais amplo, e tem buscado também publicar, né, trabalhos que
dialogam com as áreas do saber de uma maneira não fechada. O conceito talvez de transdisciplinaridade, no seu sentido mais amplo, né, a gente tem buscado, uma vez que o mundo hoje, né, me parece, um mundo hoje que a gente está muito polarizado e tem caminhado para nos fechar, né, em relação aos conhecimentos, ao invés de nos abrirmos para ampliar as possibilidades, né, de investigação sobre os conhecimentos e também o diálogo entre esses conhecimentos, né, entre as áreas do saber. Então, para quem tem curiosidade, depois pesquisa. A gente então tem trabalhos publicando, falando sobre educação, artes, filosofia, literatura, ciência e o diálogo, a intercomunicação entre essas áreas do saber. Tá? Sempre vocês vão notar, ou na sua grande maioria, são obras questionadoras, são obras que nos levam a refletir, a pensar além da caixinha ou além do que a gente está habitualmente acostumado a pensar. Tá? Então, fica aqui o convite, né, para quem sentir relevância depois de pesquisar as obras, porque tem obras em diversos campos, mas que tem esse olhar questionador. Né? Eu estou aproveitando aqui o que eu estou vendo que está presente também, né, um amigo nosso e também autor de um dos livros que a gente publicou, que é o Alberto Cabral, sobre o tema inteligência artificial, né, que é um tema tão relevante no contexto atual. Então, acho que queria só dar esse pano de fundo para vocês entenderem um pouco do cerne das publicações que a gente tem procurado fazer na editora. Tá? E pegando essa linha de ampliar o olhar, essa linha de trazer conhecimento, trazer obras, né, que nos fazem questionar, que nos fazem pensar, que nos fazem, pelo menos, ir além, né, do nosso limite, dos nossos paradigmas. Né? A gente tem hoje o prazer, né, de ter o Ricardo falando um pouco para a gente sobre o seu trabalho. Hoje ele vai, de uma maneira mais específica, falar sobre o livro Portal Cósmico de Orion. Mas para quem não conhece o trabalho dele, é importante a gente ressaltar, né, que o Ricardo já tem mais de 20 obras publicadas, e algumas traduzidas para o italiano, para o inglês, e a gente agora está trazendo essa obra para o português, que é o Portal Cósmico de Orion. Né? Eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo, para que ele possa compartilhar um pouco dessa experiência dele com a gente, e compartilhar também um pouco do que ele colocou no livro e do que ele não colocou também, né? Porque às vezes quando a gente vai transmitir a experiência para o papel, nem sempre a gente consegue traduzi-la, né? Porque a limitação da linguagem, ela às vezes ela limita, né, essa transmissão. Então a ideia hoje é dele transmitir um pouco dessa experiência e dele também compartilhar aí mais detalhes, né, em relação ao que ele tratou no livro Portal Cósmico de Orion. Tá? Antes de eu passar para o Ricardo, eu queria só colocar mais 2 avisos. O Ricardo vai falar em torno de 20 a 25 minutos, meia hora, e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, para quem sentir relevância em participar, né, e fazer pergunta, por favor, coloquem no chat, porque eu, a Liliane e o Celto, vamos aqui fazer, né, a filtragem das perguntas e depois nós vamos fazer essas perguntas para ele. Vamos selecionar algumas para que ele possa né, respondê-las depois ou pelo menos abordá-las. Tá? E antes que eu passe para o Ricardo, eu queria também fazer aqui um agradecimento especial ao Celto, que foi o tradutor do livro, que fez um trabalho seríssimo, muito dedicado, com muito detalhe, com muita profundidade, com muita seriedade, novamente dizendo, né? E eu acho que e com muito capricho. Então, Celto, em nome da Tesseract, também gostaríamos de agradecer a você. A gente já agradeceu pessoalmente, mas aqui publicamente também. E eu acho que sem mais delongas, né? Vou passar agora a palavra para o Ricardo e a gente
Então, depois da exposição do Ricardo, a gente volta a se falar e a gente inicia então a sessão de perguntas, tá bom? Muy bien, ¿me escuchan perfectamente? Me hacen así porque están con los micrófonos silenciados. Perfeitamente, Ricardo. Gracias, Luis. Voy a hablar en español, muy despacio. Sé que en Brasil y en Portugal han comprendido mi español neutro cuando he hablado despacio, pero ante cualquier duda, Luis, Selton, Liliane de Tesseractum Editorial, pues me podrán echar una mano. Yo ante todo quiero agradecer a la editorial que ha nacido con un empuje extraordinario, la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo en portugués desde Brasil, primero a través de libros digitales que ahora están entrando con mucha fuerza a nivel internacional, y además de los libros impresos que más adelante Luis indicará cómo será la distribución. Pero por ahora la editorial está concentrada en difundir el portal Cósmico de Orión en su versión digital, en la Casa del Libro, en Amazon y diferentes plataformas digitales. Este libro significa mucho para mí, se basa en un informe de una experiencia de contacto que afirmo haber vivido en el año 2003 en Egipto, ni más ni menos, en el país del Nilo. Surcó un informe, se publicó un pequeño reporte de esa experiencia y a raíz de esto luego se editó en 2016 en castellano, en español, el portal Cósmico de Orión, que tuvo varias ediciones. Y finalmente, el destino ha querido que el 14º libro que publica Editorial Tesseractum, el libro número 14, sea justamente este, el portal Cósmico de Orión. Aquí me pueden corregir los miembros de Tesseractum que esto no lo habíamos planificado, y es muy curioso porque, como leerá en el libro, el número 14 está íntimamente implicado en el mito de Orión y también en una figura celestial extraordinaria como es Osiris. ¿Lo recuerdan? Osiris, el dios de Orión. Pero para explicarles mejor de qué se trata el libro y cómo esta experiencia afectó muchísimo mi vida, y creo que su información a miles de personas en el mundo, que ahora lo podrán leer en portugués, permítame compartirles la pantalla de mi ordenador, de mi computadora, y les voy a mostrar algunas imágenes como para situarnos en Egipto, situarnos en esa experiencia, y para que sepan de qué viene este libro, que les debo advertir, no es ciencia ficción. Es un testimonio, aunque increíble, real, que se basa en experiencias de contacto extraterrestre, de que no estamos solos. Así que, si me permite, Luis, voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Pueden observar la pantalla sin problemas, Luis? ¿Me levantan el dedito así para saber todos? ¿Bien? Perfecto. Bueno, aquí lo tienen, la tapa del portal Cósmico de Orión, realizada por el equipo de Tesseractum Editorial. Creo que todos nos hemos fascinado por el misterio de las pirámides de Egipto, como también por el misterio de múltiples yacimientos arqueológicos, centros arqueológicos en el mundo, centros arqueológicos que han despertado nuestro interés por su antigüedad, la manera como fueron construidos y las leyendas y mitos que hablaban de los dioses que inspiraron estas construcciones. Como ustedes saben, nací y crecí en Perú, es un país lleno de misterios, que tiene muchos yacimientos arqueológicos emblemáticos, y al igual que Egipto, Sumeria o México, tenemos muchas leyendas, muchas historias que hablan de los dioses de las estrellas, los dioses del cosmos.
Sin embargo, debo decir que no creo que las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca o Machu Picchu en el Perú fueron construidas por extraterrestres. Sin embargo, estoy convencido de que algo increíble sucedió hace miles de años para que tantas culturas en todo el planeta Tierra hablen de lo mismo, de seres que llegaron del cielo y al menos, como mínimo, transmitieron increíbles conocimientos. Aquí tienen las pirámides de Egipto que estamos mostrando y esta es una imagen que pone ya en relieve lo que les mencionaba, los dioses de las estrellas. En este caso, ya que mi libro está orientado a Egipto y a Orión, reconocerán la figura que aparece en la diapositiva, el dios Osiris, que de acuerdo a la mitología egipcia proviene de Orión. Sin embargo, hay algo muy interesante. Los historiadores, arqueólogos, han venido hallando información que habla de una antigüedad extraordinaria para estas creencias, para estos dioses de Orión, que habrían vivido, según manuscritos y según algunas inscripciones en roca, hace miles y miles de años atrás. Ustedes recordarán que el primer faraón de Egipto es el llamado Rey Escorpión. De hecho, se han hecho películas sobre esta leyenda del Rey Escorpión, Narmer, que unió el Alto y el Bajo Egipto para constituir la primera dinastía. Pero manuscritos como los que están viendo en pantalla en el slide, el Papiro de Turín, que está en la ciudad de Torino, en Italia, mencionan de que antes del primer faraón, que habría reinado a partir del año 3113 antes de Jesucristo, que antes de él, miles de años antes reinaron los dioses en la meseta de Giza, donde actualmente se levantan las pirámides. ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Era solo una leyenda, un mito, una creencia religiosa? No sé cómo se dice en portugués, pero era un arquetipo, un símbolo, porque considerar que seres de otros mundos o inteligencias no humanas estuvieron hace miles de años antes de que surgieran las grandes civilizaciones humanas, obviamente que es inquietante, extraordinario. El Papiro de Turín lo cuenta muy bien, como también las inscripciones en la llamada Piedra de Palermo, las crónicas de Manetón, de Alejandría, también hablan de los mismos dioses, y describe que estos dioses de las estrellas reinaron en una época llamada Sep-Tepi. Sep-Tepi, como lo ven en el slide. Significa como el tiempo primero. Durante 13.900 años, lo vuelvo a repetir, 13.900 años, reinaron los Neteru, dioses vigilantes, los protectores, que se cree llegaron de Orión. Y más tarde, durante unos 11.000 años, reinaron los seguidores o compañeros de Horus, llamados Sensu-Hor. Todo esto, los 13.900 años de los Neteru o los 11.025 años de los Sensu-Hor, fue antes del primer faraón humano. Y aquí los egipcios y los historiadores se preguntan, ¿quiénes eran esos dioses que gobernaron en la meseta de Giza, en el reino del río Nilo? ¿Son una leyenda como tantas que hay en el mundo? ¿O existe la posibilidad que donde actualmente se levantan las pirámides de Egipto hayan venido seres o inteligencias o criaturas de otros mundos que no construyeron las pirámides? No estoy diciendo eso, pero que podrían haber ayudado con información, con conocimiento a los primeros hombres para erguir la civilización, como cuentan también las leyendas en Sumeria o en el antiguo Perú. No en vano,
las pirámides de Egipto, como narro en mi libro, están tan asociadas, Orión, con las leyendas como incluso en la arqueoastronomía. Permítanme recordarles que en los años 90, gracias a la investigación del ingeniero y arqueólogo aficionado egipcio, pero de origen belga, Robert Bauval, las tres pirámides de Egipto están alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión. Una alineación prácticamente perfecta. Y como recordarán, habrán leído algunos libros, habrán visto algunos documentales, o un gran debate en el mundo académico, esta alineación entre las pirámides de Egipto y el cinturón de Orión solo pudo ocurrir en el año 10.500 antes de Cristo. Hace más de 12.000 años atrás, antes de la fecha de la construcción de las pirámides, antes de la fecha ortodoxa, aceptada, conservadora del primer faraón humano. ¿Es esto una casualidad? Porque en esa fecha tan particular, el 21 de marzo del año 10.500 a.C., las pirámides parecen señalar el cinturón de Orión. ¿Querían decir de que sus dioses llegaron de allí? Y estas señales entre Orión y yacimientos arqueológicos de la Tierra solo las podemos encontrar en Egipto. ¿Es una anomalía, una casualidad, un azar de Egipto? Los llevo a mi país, el Perú. Están viendo aquí las Pampas del Ingenio, la zona de Ica, más conocida como las Pampas de Nazca. Allí pueden ver una figura gigante que solo se puede observar desde el cielo, desde una avioneta, del llamado astronauta. Tal vez una deidad imaginaria de los antiguos peruanos, hace más de 2.000 años atrás. Conocí en persona, en mi juventud, durante una expedición, a la doctora María Reich, que fue la que más investigó estas líneas de Nazca. Y ella estaba convencida que una de las figuras de las líneas de Nazca, la figura de la araña, estaba perfectamente alineada con la constelación de Orión. No sé si ustedes lo sabían, pero en años recientes, investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Dresde, esto en Alemania, han llegado a la conclusión de que sí, que la araña de Nazca está alineada a Orión. Tal vez la estrella Betelgeuse está ligeramente corrida, pero la araña en general sí que representa, según estos científicos, la constelación de Orión. ¿Por qué hicieron esto los Nazca? Al igual que los egipcios, aparentemente, como digo, con las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza. Sin ir muy lejos, permítame también llamarles la atención de lo que pasa en la Polinesia, en Rapa Nui, la también llamada Isla de Pascua. Hay investigaciones muy importantes como la del antropólogo chileno Edmundo Edwards y también Juan Antonio Belmonte, que es un astrónomo canario de España, que muestran que los Moai, algunas plataformas en sus ajus o plataformas ceremoniales, están alineados a Orión. Es una investigación que les recomiendo la puedan seguir porque demuestra Orión con los equinoccios y con varias señales celestes, sino también en la Polinesia, en este caso, como menciono, con Rapa Nui. Y por si esto fuera poco, ¿qué podríamos hablar de otro tema no menos controvertido? Vayamos a Japón. En las costas de Yonaguni se encuentra una estructura sumergida que fue mostrada en su día por el propio Robert Bauval y también el investigador británico Graham Hancock. Lo hicieron en la BBC de Londres, con muchas controversias, con muchos contrapuntos, que el propio documental trató de plasmar en una segunda edición que hicieron en la televisión británica. Pero ¿cómo era posible que esta supuesta estructura artificial en las aguas de Yonaguni estuviese alineada astronómicamente, según se cree, según estas investigaciones, con Orión? Y así podría continuar. ¿Qué cosa entonces
nos pasa a los humanos con Orión? ¿Por qué esa obsesión de señalar ese segmento del cielo? Me vuelvo a preguntar, ¿porque los dioses procedían de allí? Y si los dioses procedían de allí, ¿en qué época estuvieron con nosotros? Si volvemos a la meseta de Giza y atendemos las pirámides y el estudio de la correlación de Orión, se supone que las pirámides apuntan hace más de 12.000 años a estas estrellas, de donde venía Osiris. Pero ojo que también la esfinge tiene lo suyo. El desgaste que tiene el cuerpo de león de la esfinge no es un desgaste solo del tiempo, sino un desgaste por humedad, por erosión pluvial. Y en Egipto no llueve de manera intensa, no hay inundaciones que puedan explicar la erosión de la esfinge hace más o menos unos 8.000 o 10.000 años atrás. El geólogo Robert Scott ha hecho estudios muy interesantes al respecto y ha publicado sus conclusiones en los libros. Por si esto fuera poco, la esfinge estaría alineada a la constelación de Leo, ¿no? León, y aparentemente la misma fecha, el 21 de marzo del año 10.500 a.C. Con toda esta información y en base a mensajes de procedencia extraterrestre, experiencias que afirmo haber tenido desde mi adolescencia en el Perú, estos seres que tienen aspecto humano y están en contacto con muchos de nosotros, aunque suene una locura, un delirio, me invitaron a acudir a la Gran Pirámide. Me dijeron que el 21 de marzo del año 2003 iba a ocurrir una anomalía coincidiendo con el equinoccio vernal de ese momento en Egipto, para que pudiéramos acceder a una información que estaba vinculando la humanidad con Orión y que podría percibirse dentro de la Gran Pirámide en un horario exacto que nos indicaron, en una experiencia para la que nos preparamos y que describo el detalle en el libro, y que nos permitiría, como digo, conectar con esa historia de los dioses, de los mal llamados dioses. Esto ocurriría, según los mensajes, en medio de una guerra, en medio de un conflicto bélico, que de hecho ocurrió, la guerra que empezó en Irak y que afectó Medio Oriente ese fatídico mes de marzo del año 2003. A mí me tocó vivirlo allí. Cuando empezaron las operaciones militares de la coalición internacional contra Irak, mi equipo de expedición se encontraba en Egipto y vivirlo allí fue bastante fuerte. Todo esto lo cuento al detalle en el libro. Esta es la Gran Pirámide, que se atribuye al faraón Khufu o Keos. Aquí pueden ver el mapa interior y la zona de la Cámara del Rey, como se denomina, un lugar que había despertado fascinación muchos años atrás, siglos atrás, por ejemplo, el caso del califa Al-Ma'mún, que pertenecía a una escuela de conocimiento muy importante, que creía que dentro de la Gran Pirámide y exactamente la Cámara del Rey había información sobre el universo, ¿no? Como un mapa de los dioses, un mapa de información. Hay muchas hipótesis o interpretaciones del supuesto tesoro que el califa Al-Ma'mún, un iniciado esotérico, creía iba a encontrar en la Gran Pirámide. Sin embargo, cuando él generó la explosión en una de las paredes de la Gran Pirámide para entrar en su interior y acceder a la Cámara del Rey, contempló con abnegada frustración que no había nada allí, ¿no? Es más, ese túnel sigue siendo empleado por los turistas que ahora llegan a Egipto para visitar la Gran Pirámide. Así que en el portal cósmico de Orión cuento todo esto, la investigación, la experiencia, el contacto, lo que nos llevó a un grupo de personas a tener unos minutos que la pueden ver aquí, que tiene su sarcófago bien colocado en esta importante galería. Voy a hacer una ampliación, lo van a ver ahora. Hay algunos estudios muy interesantes, como el del ingeniero aeroespacial Christopher Dunn, que explicó que el 55% del sarcófago y de la propia galería de la Cámara del Rey tiene una composición de silicio y cuarzo, y que por empatía con el sonido puede generar un conducto de ondas
que hay un fenómeno, según él explica en su libro, Las tecnologías del antiguo Egipto, de la pirámide de Giza, se genera un fenómeno piezoeléctrico. En otras palabras, que a través del sonido y de la conciencia, la cámara del rey se puede transformar como en una nave del tiempo. Es nuestra interpretación, aunque esto también suene a un pensamiento mágico o a un delirio o a una inexactitud. Y no es una cosa inexacta, no es una cosa absurda porque lo vivimos. La cámara del rey no fue construida para ser solo una tumba, como cree la arqueología ortodoxa. De hecho, nunca se han encontrado osamentas humanas dentro de los sarcófagos. Como sea, en el libro comento lo que me pasó. Siguiendo las instrucciones de estos seres, me acosté dentro del sarcófago, coloqué mis brazos en el pecho, como siguiendo el rito de Osiris, pusimos en práctica una serie de ejercicios que en el contacto hemos aprendido, basados en concentración, también en la emisión de sonido a través de mantras que habíamos recibido en la experiencia de contacto, o habíamos interpretado en la experiencia de contacto, y todo esto generó que el ambiente cambiase y que yo perdiese mi conciencia humana en ese momento, como si fuese una remembranza a la proyección del alma, del Ka, que hablaban los antiguos egipcios y que se proyecta hacia las estrellas. Describo en el libro cómo yo me vi abandonando mi cuerpo físico, pero no en lo que un esotérico llamaría la proyección del cuerpo astral. Era otra cosa. Lo digo por otras experiencias que afirmo haber vivido. Era algo completamente diferente, realmente extraordinario. Y eso me llevó a salir de la Gran Pirámide y creo, lo recuerdo así, que una fuerza extraordinaria logró absorberme desde la Cámara del Rey para conducirme dentro de una película, como yo le llamo. Una película que me condujo, aunque esto suene increíble, lo vuelvo a decir por enésima vez, a Orión, a las estrellas de Orión, y narrarme allí la historia de antiguas civilizaciones extraterrestres, su progreso tecnológico, cómo se desarrollaron en esos lejanos mundos, las guerras que tuvieron, las diferencias que enfrentaron, cómo llegaron algunas de ellas a la Tierra y cómo todo esto ha implicado consecuencias en la civilización de la Tierra y de otros mundos. El portal cósmico de Orión explica que algunos yacimientos arqueológicos como la Gran Pirámide no fueron construidos por azar, sino que están asentados sobre líneas de fuerza que convergen y forman vórtices. Que estos yacimientos son como portales del tiempo, grandes bibliotecas cósmicas, que en determinados momentos, en determinadas circunstancias, se abren. Bueno, lo que quería decir con esta última ya diapositiva es que en el libro comento todo eso. En el libro comento lo que en esta experiencia en Egipto, en la Cámara del Rey, me permitió acceder a una información que no sabemos si es que estaba depositada en algún lugar no físico dentro de la Gran Pirámide, si fue la propia experiencia de verse proyectado a esos lejanos mundos, de ver cosas, escuchar cosas que implican una historia fascinante entre civilizaciones extraterrestres y la especie humana, que vincula el origen de nuestra civilización, el origen de la vida en la Tierra, diferentes agendas de entidades extraterrestres, de grupos de civilizaciones extraterrestres, y de cómo la humanidad podría ser, y esto es lo más extraordinario, hija de esta historia, que seríamos como hijos de Orión, y que estos seres, estos padres creadores, podrían haber enfrentado una crisis de estancamiento evolutivo, producto de su alto desarrollo tecnológico, su alto desarrollo mental e intelectual, pero su estancamiento espiritual o emocional, su empatía, que los fue transformando casi como en robots que iban creciendo tecnológicamente, mentalmente, pero no en los otros aspectos. Esto generó que varios mundos, como el nuestro, como la Tierra, se transformasen en mundos escuela, en se pudiese experimentar otro tipo de evolución, otra manera de caminar la vida, para que los dioses o las civilizaciones extraterrestres que nos precedieron puedan observar de alguna manera qué es lo que está ocurriendo con estos nuevos mundos como la Tierra.
Eso es lo que explica el portal cósmico de Orión. Esto en muy breve resumen para pasar a sus preguntas. Obviamente no les puedo explicar al detalle todo lo que contiene el libro porque tampoco el tiempo nos podría ayudar, pero allí trato de comentar y explico con mayor profundidad cómo llegamos a Egipto, cuál fue la experiencia que ocurrió allí, por qué en la Gran Pirámide, por qué en esa fecha, cómo funcionan estos lugares de contacto, qué fue lo que vi, qué fue lo que me dijeron, cuál fue la historia extraterrestre que me compartieron estos seres y las confirmaciones que hemos tenido al respecto que han sido realmente increíbles. No pretendo que esta ya es la última diapositiva con la tapa del libro. No pretendo que acepten, obviamente, mi testimonio de contacto, que es uno de tantos. Yo he tratado de no quedarme solo con mi testimonio, sino también de investigar, de pesquisar todos estos misterios, tratando de ponerle ancla al asunto. Yo también quiero entender lo que me pasó, quiero comprender lo que vi, lo que escuchamos, lo que se nos mostró y que ha afectado a la vida de muchísima gente. Pero el día de hoy, en 2021, tantos años después de esta experiencia, solo les puedo decir que fue lo que ocurrió, que ese contacto fue genuino y creo que hay un gran mensaje para modificar el futuro, porque como dicen las escrituras, estamos ligados a Orión. Como dice el libro de Job, estamos ligados a Orión. Estamos los humanos, nuestra especie, unidos a un misterio en Orión que conocían nuestros ancestros y que hemos olvidado. Un misterio que está en nuestra historia y también en nuestra genética y que de entenderlo y de modificarlo, como explico también en el libro, podríamos tener mayor esperanza para nuestro futuro. El portal cósmico de Orión también implica esa gran pugna de fuerzas que ocurre en el universo y en la Tierra y en donde el ser humano se encuentra en el medio, como ahora mismo está ocurriendo en esta época histórica que estamos afrontando. Este es un resumen del libro, así es que si tienen alguna pregunta, algún comentario que quiera moderar Luis, Selton o Liliane, voy a estar encantado de conversar con ustedes a mayor detalle, ¿no? Este es un breve resumen de lo que trata el portal cósmico de Orión. Así que adelante, le cedo la palabra a Luis. Espero que me hayan comprendido. He hablado un español lo más neutro. Me dicen que sí, los amigos de Brasil, que veo muchísimos aquí conectados. Tengo que ir pasando las páginas en Zoom para verlos a todos. Los saludo, a algunos los conozco con un gran cariño. Ahí la veo a Beatriz Medone, la veo a Jacqueline, bueno, también veo a mi amiga Sara Sarami, que hemos hecho conferencias juntos en Portugal, la recuerdo con mucho cariño. Bueno, hay no los puedo saludar a todos, a Majo Pandulo, Pandullo, a Cris Ramírez, o sea, mucha gente que realmente aprecio, ¿no? Por ahí también lo vi al amigo Cabral, que le tengo también mucho aprecio. Bueno, muchísima gente, me voy a olvidar de los nombres, ¿no? Pero ahí lo estoy viendo a todos, así que un fuerte abrazo. Daniel Laje, ahí también lo veo desde Perú, gente que aprecio bastante. Gracias, Luis, te cedo la palabra y cualquier pregunta, pues charlamos. Ricardo, muito obrigado novamente. Foi muito claro o seu espanhol, acho que deu para entender perfeitamente. Você falou com muita tranquilidade e com muita clareza. Novamente aí, nosso agradecimento aí por você ter se disponibilizado a participar, né, dessa conversa. E antes de eu passar até aqui a palavra para a primeira pergunta, que vai ser feita pela própria Liliane, queria só comentar também que a gente começou a live, para quem estava na sala de espera, tinha uma música tocando, e essa música é de um trabalho feito pelo Ricardo Coassol, que é do Mintaka. Então, para quem quiser conhecer mais esse trabalho, a gente recomenda, porque é um trabalho muito bonito e é uma música de alta qualidade. Tá? Bom, Lili, por favor, faça as honras da casa e a primeira pergunta. Obrigada, Luis. Ricardo, muito gusto de tê-lo conosco entre nosotros.
Y voy a hablar en portugués porque estamos haciendo un evento acá em Brasil. Nós temos muitas perguntas, mas eu vou tentar falar mais devagar para que as pessoas também de outros países entendam, mas eu vou a poner a pergunta em espanhol em chat para as pessoas de outros países, ok? Ok, já está. Parece haver um plano cósmico, onde a maioria dos grupos de contato sabem desse plano cósmico, ou plano mestre, né? Que todos nós conhecemos. Assim como também existem diferentes grupos de contatos, como os diferentes investigadores também nessa área da ufologia, também têm diferentes agendas. E os seres extraterrestres ou intraterrenos que nos passam as mensagens, nós estamos vendo que o seu trabalho tem sido de tentar aproximar essas agendas, aproximar esses grupos de contatos, aproximar o que pensam diferentes investigadores. Então, a pergunta é, Ricardo, qual que é a maior dificuldade que você vê que seja como uma barreira para haver essa aproximação entre os grupos e também os investigadores? Queria que você falasse isso para a gente. E muito obrigada. Obrigado. Veo que todavía tenemos muchas cosas que comprender entre grupos de contacto y los grupos que investigan el fenómeno OVNI y su hipótesis probable extraterrestre. Es un asunto muy complejo porque estamos enfrentando, a mi entender, la visita de diferentes grupos de civilizaciones no humanas y que tienen distintas agendas. Esto ha generado gran debate, como digo, tanto entre testigos de contacto como entre los investigadores que llegaron a postular hipótesis muy extrañas, pero que tienen también cierta base en reportes, como por ejemplo la que tiene el científico y ufólogo francés Jacques Vallée, cuando hablaba de un componente interdimensional o un componente ajeno, desconocido, que nos hace creer en extraterrestres y que se mezcla en el folclore. Sin embargo, haciendo las sumas y las restas, fotografías, filmaciones, ecos de radar, huellas de aterrizaje, distintos testigos de contacto y un largo etcétera que no voy a describir ahora, sí que hay evidencia, al menos un indicio de este contacto con seres extraterrestres. Ahora, yendo directamente a la pregunta. En los grupos de contacto, los grupos que afirmamos haber tenido experiencias con estos seres, sabemos de que existe como un plan global, un plan mayor, un plan macro, que tiene misiones secundarias, micromisiones que responden a un plan mayor. Y cada una de estas misiones secundarias, aparentemente estimuladas por grupos extraterrestres, sirven a ese plan mayor de evolución de conciencia. Suena muy místico, pero de acuerdo a estas informaciones, un grupo de estos seres intenta no intervenir directamente en nuestros asuntos y que sea la humanidad la que por mérito propio pueda alcanzar un horizonte diferente de evolución. Sí han insertado las mencionadas misiones secundarias, cada una orientada con diferentes objetivos para enriquecer ese plan cósmico y que incluso estas misiones secundarias sean un primer intento, un primer paso de aproximación antropológica. Son misiones antropológicas, contactando grupos de civiles. Estamos hablando de grupos de contacto. No estoy hablando de aquellos casos de contactos extraterrestres que ocurrieron a puertas cerradas en ámbitos militares o hasta políticos, pero que no han trascendido. Pero también debo decir de que hay otras agendas que no tienen esta visión tan altruista con la humanidad y que creen más bien que nuestra civilización terrestre es un peligro para su hegemonía o para el propio universo. Y razones les sobra, viendo cómo nos hemos comportado entre nosotros mismos y con el planeta. Entonces nos hallamos en una pugna de fuerzas, un enfrentamiento de posturas, en un ajedrez, que con el tiempo se verá si el comportamiento humano le dio la razón
a un grupo que cree en nosotros o al otro que nos ve con escepticismo. Yo creo que lo que mejor podríamos hacer es investigar y contrastar. Yo he tratado de promover la investigación incluso en entornos de grupos de contacto para no perder lo más valioso en este asunto, que es pensar, ¿no? Así estemos limitados en nuestra conciencia humana, pero tratar de contrastar. También debo decir que estas informaciones de grupos de contacto, de planes de supuestos seres de otros mundos y estos misterios que implican a Orión, no es algo que nació conmigo. Esto se viene hablando en distintos grupos de contacto desde los años 50 en Estados Unidos y tuvo mucho auge y mucha fuerza en los años 70, los años 80, en grupos de contacto en Perú, como el Grupo Rama, entre otros. Es una información que se pueden encontrar inclusive en las primeras canalizaciones que se dieron a conocer en el libro Durantia, en 1955. Pero la pregunta es, ¿cuánto de todo ello es auténtico? ¿Cuánto de todo ello es veraz? Se puede contrastar, se puede discernir. Por eso es importante vivir la experiencia, ir a los lugares donde esto ocurre y reitero, y con esto termino mi respuesta, investigar, tratar de contrastar. Porque, como nos dijo alguna vez estos seres, la información, la verdad, les unirá. Entonces, las diferencias que hay entre la visión de grupos de contacto o de investigadores sobre estos asuntos, esas posturas aparentemente muy diferentes, esas ópticas muy disímiles, van a encontrar un punto de convergencia a través de información veraz, corroborada y auténtica, que el conocimiento nos iba a unir, es lo que nos dijeron. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Celton, e ele vai fazer uma pergunta também, ok? Olá, Ricardo. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com você. Queria também aproveitar e fazer meu agradecimento pela oportunidade desse trabalho de tradução. Lili, Luiz, Ricardo, foi um trabalho assim muito, muito gostoso para mim. Tenho uma honra poder ter tido essa oportunidade. Não foi simplesmente um trabalho de traduzir do espanhol para o português. Eu precisei pesquisar, precisei me aprofundar por diversas vezes para conseguir minimamente fazer essa passagem sem que a mensagem tivesse algum desvio e fosse o máximo possível dentro daquilo que o Ricardo colocou no livro original. Então, foi maravilhoso, foi muito gostoso e obrigado novamente. Aqui vai, então, aproveitando, uma pergunta que eu tenho para você, Ricardo. Analisando, aprofundando aí esse livro, sua obra, fica claro, né, fica evidente que a gente já ultrapassou a fase em que se discute apenas a presença dos extraterrestres aqui na Terra, né? Se eles existem ou não, né? Em outras palavras, parece que focar ou ater-se unicamente à fenomenologia OVNI, né, ficou obsoleto, né? Muito além disso, a experiência que você viveu no Egito demonstra que a presença desses seres que há muito tempo nos visitam está vinculada a objetivos muito mais amplos do que simples missões aleatórias de visita, reconhecimento ou exploração. Então, seguindo essa sua narrativa, eles seguem um plano superior, bem orquestrado, um plano cósmico, como a Lili comentou, né? E que está diretamente ligado à origem da nossa humanidade e nossos laços com essas civilizações que provêm desse pedacinho da constelação de Órion, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual foi, na sua essência principal, o objetivo de tudo isso que se passou no Egito com você? O que está por trás dessa experiência e qual o intuito desses seres que, ao fazê-lo viver tudo isso, ao propor a você essa oportunidade, te deram acesso, né? Te deram a oportunidade de acessar com tanta riqueza de detalhes todo esse conhecimento? Obrigado. Tremenda. Veo que mi
portuñol no está tan mal porque entendí perfectamente todo lo que estaba reflexionando. Y ciertamente en la ufología se ha concentrado el estudio en el fenómeno que rodea tanto la aparición de los no identificados como el reporte de los encuentros cercanos. De hecho, la propia ufología tiene sus diferencias. Algunos investigadores solo se han querido basar en las observaciones y en los registros de las mismas, las filmaciones, fotografías, todo aquello que sea medible, y más aún si son testigos de alta credibilidad, como pilotos militares. Otros investigadores le dieron la oportunidad a los testigos, así no sean de alta credibilidad, como militares o científicos si los hubiese, sino entrevistar a testigos comunes y corrientes. Y han encontrado una valiosa fuente de información porque todos coincidían, no importa en qué país o en qué circunstancias o en qué época les habían entrevistado. Entonces, el fenómeno OVNI, que ojo, OVNI es objeto volador no identificado, no es sinónimo de nave extraterrestre, es algo que no sabes de qué se trata en el cielo, y su hipótesis de inteligencias no humanas, en el caso que no se pueda constatar obviamente su explicación, que también debo apuntar, que no tenga explicación no quiere decir que más adelante no se le encuentre una explicación convencional, pero todo eso con el testimonio de los testigos de contacto ha dibujado un amplio y variopinto campo en la ufología. Sin embargo, cuando ocurren experiencias como lo que me sucedió a mí en Egipto, tira todas las piezas del ajedrez al piso, desarma todo. Quienes han leído mis otros libros o me han visto en entrevistas en la televisión hablando sobre mis experiencias de contacto, saben que afirmo haber visto estos seres en múltiples ocasiones, cara a cara, en contactos físicos, incluso acompañado de otras personas. Hasta sostengo haber estado, al menos como yo lo recuerdo, en 2 ocasiones dentro de las naves de estos seres. Una en el Perú y otra en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que me pasó en Egipto, a pesar de que no fue una experiencia física, fue una experiencia de, no sé cómo catalogarlo, de un viaje, de una proyección, sigue siendo el día de hoy la experiencia más fuerte de contacto que he tenido en mi vida, sin ninguna duda. Hay experiencias extraordinarias que he vivido recientemente en el desierto de Atacama, todo el expediente de Alpha Centauri que ustedes conocen, lo que me pasó en Mongolia, en el desierto de Gobi en el 2007, y podría continuar, pero esta de Egipto, esta de Orión, me derrumbó todo, no solo a mí. Quienes leyeron mi primer reporte hace 17, 18 años atrás, recordarán que fue hasta una controversia en el seno de grupos de contacto, ¿no? Porque rompía todo. Ahora todo el mundo habla de esto. Ahora es casi como una información que ha afectado muchas conciencias, pero así ocurre. Cuando viene una nueva información, primero se la ataca, se la cuestiona, luego se reflexiona y se dice con el tiempo, ah, caramba, ahora lo entiendo. O sea, yo tampoco estaba listo para entenderlo, a pesar de haberlo vivido. Así que ante tu pregunta, ¿cuál creo que fue el objetivo? El objetivo fue romper un paradigma, entregar una nueva información para ver el contacto de otra perspectiva. Yo no puedo asegurar qué fue lo que pasó exactamente en la Gran Pirámide, pero fue real. Yo tengo toda la sensación de que algo me llevó a la memoria de esos mundos. No sé cómo actuó, pero fue real. Probablemente echó mano de información de mi subconsciente, algunas cosas que nosotros ya conocíamos en la experiencia de contacto, y completando los espacios vacíos con información que estaban transmitiendo o estas entidades extraterrestres o una información cósmica depositada en algún lugar. No lo sé si en la propia Gran Pirámide o al lugar donde supuestamente me llevaron. Y ese mapa de información nos ha explicado muchas cosas. Y cosas que se están corroborando. Por ejemplo, voy a citar un dato, ¿no? Y con esto termino, que lo menciono en el libro. Cuando nos explicaron que la extinción de los dinosaurios, de ese cuerpo celeste que impactó en la península del Yucatán hace 65 millones de años, que fue un evento provocado para extinguir, no solo con el impacto, sino con el consecuente invierno nuclear, a estas especies reptiles que eran muy dominantes, y de no haberse extinguido, los humanos no hubiéramos podido aparecer
afectando algún proyecto cósmico, por llamarlo así. Y sin embargo, con el transcurrir de los años, todos los estudios científicos han demostrado que hasta el ángulo de caída del asteroide había sido tan perfecto para hacer el mayor daño posible. Vaya naturaleza, en el ángulo ideal para hacer el mayor daño posible. Esto se publicó el año pasado, cuando la experiencia y la información la recibimos en el 2003. Incluso también permitió reconstruir el planeta de otra manera, o afectarlo, como también recientemente se publicó que debido, y esto va para los brasileños, que debido al impacto de ese asteroide, hoy existe la Amazonía. Fue una consecuencia de cómo se reorganizó el mundo luego del impacto del supuesto asteroide o lo que haya sido y que cayó en la península de Yucatán. Como verán, quienes no han leído el portal cósmico de Orión, es un testimonio muy controvertido. Así es que, Selton, sí, esta experiencia me ha generado muchas preguntas, pero también me ha motivado a investigar más. Ha sido la más potente a nivel de información que hemos recibido en los últimos tiempos y la atesoro con mucho respeto y con muchas preguntas. Muchísimas gracias. Sobre un detalle, sobre las experiencias de contacto extraterrestre previas que afirmo haber vivido, en el portal cósmico de Orión hay una parte del libro, la introducción, donde hago una síntesis, un resumen de esas experiencias, ¿no? Incluyendo el contacto dentro de las naves. Muy brevemente, pero ahí lo menciono, ahí lo cito, porque el público siempre se renueva y de pronto alguien lee este libro y no ha leído otras informaciones que hemos publicado, y ahí van a entender cómo fue mi proceso, que es uno de tantos, ¿no? En el Perú, los primeros mensajes mentales, los avistamientos, los contactos directos, cómo me vi envuelto en el escarnio, en los ataques, al aparecer en los medios de comunicación, mi etapa en grupos de contacto, mi etapa más independiente para ver todo esto de otra perspectiva, hasta llegar a Egipto y todo lo que pasó, ¿no? Así que ahí cuento todo. Legal, Ricardo. Obrigado de novo. Lili, você segue com as perguntas? Sim, Ricardo, vou fazer algumas perguntas que as pessoas estão colocando aqui no chat. O René Castilho pergunta se existe alguma relação entre o Portal de Órion no Egito y a Serra do Roncador aquí no Brasil y el Monte Roraima. Bueno, yo considero, y esto lo explico en otro libro que no está editado con Tesseractum Editorial, sino con el Grupo Planeta de España, con Luciérnaga, que se llama Lugares de Contacto, que hay diferentes tipos de lugares de contacto, pero básicamente tienen la misma esencia, donde las líneas de fuerza convergen del planeta, líneas de fuerza que conocían nuestros ancestros, y forman un vórtice. Estos vórtices pueden ser orientados o condicionados con tecnología. Y cuando me refiero a tecnología, no me refiero a tecnología extraterrestre. Una pirámide de piedra puede ser tecnología, basada en su geometría, en sus matemáticas, en su alineación con otros astros, una tecnología espiritual que nuestra ciencia actual todavía no ve con claridad. Por eso ya existía un vórtice en la meseta de Giza, que es el vórtice importante, y sobre ese vórtice se construyeron las pirámides, con su significancia de Orión. Y hay otros lugares en el mundo que de pronto no tienen obeliscos, pirámides, santuarios, pero que como santuarios naturales son puertas de contacto hacia otras realidades, que podrían estar relacionadas a Orión por otros episodios que serían muy largos de explicar aquí. Y obviamente la Sierra de Roncador, me consta que tuve la oportunidad de estar en un pequeño fragmento de esa gran cadena montañosa, una expedición que hicimos desde Barra do Garças. Estoy convencido por las experiencias que tuvimos allí, que es otro lugar, vórtice de contacto vinculado con Orión, y también tuve la ocasión de hacer una expedición a la Gran Sabana, allí en Venezuela, y de estar en una cueva con el grupo expedicionario en Roraima, y también haber vivido experiencias increíbles que, bueno, he comentado en mis libros, ¿no? Así que todos estos lugares, desde luego, que tienen un vínculo, estos y otros más.
Graças, Ricardo. A Teresa Ângela fala, boa tarde, Ricardo. Acha que é possível que todas essas histórias deles possam estar gravadas ou registradas de alguma maneira com tecnologia avançada? Que para acessar precisa se desenvolver alguma habilidade mental? Yo lo voy a contestar así. Toda la información, y esto va a sonar muy controvertido, toda la información de esta historia cósmica está grabada en múltiples lugares. Podríamos discutir cómo está grabada, si es con la tecnología que alude la pregunta, tecnología extraterrestre o algunos conocimientos que desconocemos, pero debo decirles que no solo está grabada en vórtices en el planeta, como cuando uno va, por ejemplo, a la puerta de Ayumarca o Vilcauta en el Perú, o cuando va a la Gran Pirámide en Egipto, hay información que está allí, pero en realidad no es que esté en la roca, sino que está en el vórtice. Y lo que hace la pirámide o el santuario de piedra que construyeron los ancestros es condensar la información y generar como una terminal para accesar la información. Pero dicho esto, lo que quería decir es que esa información no solo está allí, sino que también está dentro de nosotros mismos. Son lugares espejo para recordarte cosas, aunque esto suene muy místico, delirante, que se encuentran en tu genética, como también en algún registro no físico de tu energía, de tu alma, no sé cómo explicarlo. En el libro también menciono un episodio que ocurrió hace mucho tiempo atrás, hace miles de años, según la tradición, se menciona en la Biblia, se menciona en los evangelios, perdón, en los textos apócrifos del Antiguo Testamento, como el libro de Enoc, que los dioses de las estrellas se mezclaron con las mujeres de la tierra y generaron una raza de híbridos, de gigantes, lo que se llama Nephilim. Así que los ángeles no eran seres inmateriales con carita de muñeca y alas en las espaldas, ¿ya? Sino que eran seres de aspecto humano con compatibilidad anatómica con nosotros para poder engendrar especies híbridas. Y eso lo describe no solo la Biblia y los textos apócrifos, sino también todas las tradiciones del mundo antiguo. El episodio al que hago referencia ocurrió en el monte Hermón, en la actual frontera entre Israel, Líbano y Siria, y sus hijos tuvieron esa genética, los gigantes, los hijos de estos dioses extraterrestres, que ha ido migrando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto en nuestros genes podríamos tener también información extraterrestre? Y si voy más lejos, la propia originó por un caldo de cultivo, una sopa de casualidades para que se pueda producir aquí en el planeta, sino que la teoría de la panspermia, de un cuerpo celeste que como un espermatozoide cósmico impacta un mundo de vida, pudo haber sido orientada, una panspermia dirigida. ¿Y quién decidió hacerlo? ¿Y qué había en esos patrones de vida que se sembraron en la Tierra? Esos patrones de vida, esa semilla, tenía vínculo con Orión, porque si es así, y lo menciono en el libro, todos los humanos seríamos hijos de Orión. ¿Y acaso uno no se parece a sus padres? ¿No se parecen algunas cosas a sus abuelos? ¿No hereda algunas cosas de ese linaje? Entonces, si nos preguntamos cómo era ese linaje ancestral de las estrellas, cómo eran nuestros padres, ¿no?, en esas viejas civilizaciones, comprenderíamos algunos comportamientos humanos. Así que lo respondería así a la pregunta, Liliana, ¿no? Obrigada, Ricardo. Vamos para uma pergunta de amigos de outros países. Ricardo, entonces Antarel y Vika también tienen relación con Orion. Si ellos son nosotros en el futuro, también nos están advirtiendo lo mismo que recibiste como mensaje en Egipto. Volver a nosotros, cultivar la conciencia. Es correcto, esta pregunta es muy interesante porque al final del libro hay un apéndice que se llama, en la nueva edición de este libro, que se llama El laberinto de Uroboros. Todos conocemos el mito de Uroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Entonces, por un lado, somos descendientes
en cierta medida de extraterrestres, como bien decía el Nostradamus argentino Benjamín Solari Parravicini, que el hombre se enteraría de que bajó de los planetas, y también en el futuro nos podríamos transformar en extraterrestres al colonizar otros planetas y otros mundos. O sea, podríamos repetir los mismos patrones que generaron la vida aquí en la Tierra. Así que sí, esa es la relación histórica. Ahora, Ivica, quienes han leído mis libros sobre el expediente Alpha Centauri, no es una entidad que venga de Orión, de algún mundo de esta gran constelación de Orión, sino que ella nació en Alpha Centauri y es descendiente de humanos que hicieron un viaje espacial a esos mundos. Antarel, el extraterrestre de aspecto nórdico de casi 3 metros de estatura, un verdadero gigante, tiene linaje puro extraterrestre y forma parte de una civilización que colonizó también esos mundos aptos para la vida en nuestro vecino sistema solar, que es Alpha Centauri, ¿no? Un sistema triple con 3 estrellas. Si empezamos a tirar del hilo los ancestros de Antarel, allí sí nos podríamos encontrar con Orión, pero ese es otro tema. Muchas gracias, hermano. Estamos finalizando, pero hay una pregunta que es de un brasileño. Queremos saber sobre a versão impressa do livro Portal de Orión. ¿Cuándo está prevista? Eso para Luis. Luisito, por favor. Eu ia comentar isso no final, mas a gente já está trabalhando na versão impressa, tá? Então essa é a informação e a previsão é para o final de maio a gente já ter ela publicada, tá? Então excelente, rápido. A gente assim que tiver mais novidades a gente compartilha com todo mundo aí sobre o lançamento da versão impressa. Tá? Muy bien, excelente, muy buena noticia. Temos tempo mais para uma pergunta? Helena, aqui do Brasil. Ricardo, estive nestas câmaras em 2007 e meu processo inicia neste sítio. Gostaria de saber se a composição destas câmaras em silício e quartzo existe uma memória gravada nestes campos formados dentro desses fractais do reino mineral, como uma espécie de pendrive universal? Sua experiência está ligada a fazer a leitura desses registros na nossa atual linha do tempo? Gratidão. Una extraordinaria pregunta, y creo que en la propia pregunta está la respuesta. La respuesta es sí. Yo creo que hasta la propia composición funciona como una especie de pendrive universal, como decía, ¿no? De una terminal para accesar a la información. Como un detalle no menor para que lo puedan investigar, no se olviden que cuando ocurrió el famoso incidente Roswell en 1947 en Nuevo México, y se hicieron los estudios del objeto que se estrelló, se habla de 2 objetos, no de uno, en el famoso rancho Foster del hacendado McBrazel, un caso que todos conocemos. Los científicos implicados en este estudio encontraron que la nave que se estrelló en sus componentes tenía silicio. Entonces, a partir de este estudio que hizo la Bell Telephone, es que se empezó a utilizar el silicio en la tecnología humana. Y si me preguntan, Ricardo, ¿y de dónde sacaste esa información? Lo publicó el astronauta norteamericano Edgar Mitchell, un patriota, capitán del Apolo 14 de la NASA en la misión a la Luna. Es más, por las dudas, Edgar Mitchell publicó esta información en su libro El Camino del Explorador, y también quien lo explica muy bien es el coronel Corso del Army en Estados Unidos, coronel, ¿vale? En su libro The Day After Roswell, el día después de Roswell. Así que fuentes militares, científicas de todo tipo, que alzaron la voz con toda la controversia que hay y mencionan este detalle del silicio. Lo utilizaron los extraterrestres, lo utilizaron los antiguos egipcios, y es más, digo, finalmente, el año 2001,
yo vi en una experiencia de contacto dentro de una nave barras de silicio. Esto ocurrió en el desierto de Chilca el 24 de febrero de 2001 en Perú. Y estos seres me explicaron que utilizaban el silicio de la Tierra y me lo explicaron, que era un elemento muy importante. Es un elemento que utilizan al menos estos seres. Y 6 meses después de mi contacto y del reporte que publicamos, el mes de agosto de ese mismo año, en Chilbolton, al sur de Inglaterra, aparece el controvertido Crop Circle con el mensaje de Chilbolton, como se le conoce, que es una respuesta al proyecto Arecibo, lo recordarán, que habíamos enviado un código binario con ceros y unos a la constelación de Hércules, y bueno, supuestamente se nos contesta si es que esto es de manufactura extraterrestre, y aparece la información en nuestro propio lenguaje binario en el observatorio de Chilbolton, o sea, que tiene vigilancia, o sea, no es que lo hicieron en un campo de maíz perdido en medio de la nada, sino en el propio perímetro del observatorio de Chilbolton, al sur de Inglaterra. Y ahí decían estos seres, en nuestro lenguaje binario, que además de tener bases químicas similares a la del humano, no sé, carbono, oxígeno, fósforo, etcétera, tenían silicio. Así que lo dejo allí para que investiguen. Obrigada, Ricardo. Ricardo, temos mais algum tempo? Como você está, Jimmy? Muy contento de compartir con ustedes y espero que la gente también. Debo decirles que, si me lo permite Liliane, Celton, Luis y todos los miembros de Tesseractum, todos los que han compartido en Brasil, de pronto me olvido algún nombre, pero los recuerdo todos con mucho cariño, que en vista de que se llenó rápidamente el Zoom para esta reunión, estamos grabando esta participación para poder compartir al menos mi presentación y lo que estuve charlando con la gente, ¿vale? Porque muchos se quedaron fuera y quiero agradecerles el gran interés y también a Tesseractum por tomar al toro por las astas, se entiende en portugués, tomar al toro por las astas y crear esta gran editorial que está llenando un espacio vacío, no solo en Brasil, sino en lengua portuguesa también, que se dedique a estos temas vinculados a las experiencias de contacto. Muito obrigada, Ricardo. Vou passar para o Luiz finalizar com vocês. Obrigada a todos, obrigada, Ricardo. Um beijo grande a Sol também. Un gran abrazo, gracias, obrigado. Bom, mais uma vez, Ricardo, Sol, né, muitíssimo obrigado, né, pela disponibilidade, pelo compartilhar e pela confiança, né, da gente publicar o livro pela Tesseractum. Bom, dito isso, eu queria agradecer em nome da Tesseractum a cada um que participou, né, neste domingo aqui com a gente. Essa é uma primeira conversa que a gente está tendo com o autor. Esperamos e já estamos organizando outras conversas também com outros autores, né, de obras publicadas. E eu queria deixar um abraço para todo mundo, e dizer que em breve a gente volta a se falar.